Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver los ácidos monoprotónicos y su comportamiento. Bueno, antes que nada, esta presentación es una continuación de la de pH, entonces se les sugiere que vean primero esa presentación para poder continuar con esta. Vamos a recordar algunos conceptos que se ven en la presentación de pH de manera muy rápida, como por ejemplo la definición de un ácido. Un ácido se define como aquella sustancia que es capaz de donar protones o iones hidronio en agua, y aquí tenemos algunos ejemplos, como el ácido clorhídrico que dona un ion hidronio, el ácido fosfórico que es capaz de ionar 3 iones hidronio y el ácido sulfúrico que es capaz de donar 2 protones. Y bueno, los ácidos se clasifican en ácidos fuertes y ácidos débiles. Los fuertes son aquellos que el 100% de sus moléculas pierden su protón, mientras que los ácidos débiles son aquellos que lo hacen en cierto porcentaje, y ese porcentaje depende del pH. En general, entre más alto sea el pH, más porcentaje de las moléculas habrán perdido su protón en el caso de los ácidos débiles. También recordaron de manera muy rápida lo que son los álcalis o bases. Son aquellos que en solución acuosa son capaces de ionar un ion hidroxilo. Y bueno, entonces también hay álcalis fuertes y álcalis débiles. Los álcalis fuertes son aquellos que en agua son capaces de ionizarse completamente, como el caso del hidróxido de sodio, que en agua normalmente está ionizado cerca del 100% de las moléculas han perdido su ion hidroxilo. Y los ácidos débiles son aquellos como por ejemplo el hidróxido de aluminio, que en agua, aunque es capaz de generar 3 iones hidroxilo, no lo hace al 100%, sino que lo hace a cierto porcentaje. Y ese porcentaje depende del pH. Y en general, entre más bajo es el pH, más porcentaje de esta sal se va a desionizar. Se va a ionizar, perdón. Y bueno, en general las teorías anteriores corresponden a la teoría expuesta por Arrhenius para explicar lo que es un ácido y una base, y dice eso, que un ácido es una sustancia que es neutra y en solución acuosa es capaz de donar protones, y una álcali o base es aquella sustancia neutra que en solución acuosa es capaz de ionizarse generando iones OH. Y bueno, en general, una mentirita blanca que se les dice a nivel secundaria es que el agua es capaz de generar un protón y un hidroxilo, pero este proceso es mucho más complejo, casi nunca se engloba una sola molécula. Si tenemos este protón solo, que este modelo se explica muy bien para ácidos muy fuertes como el ácido clorhídrico, sulfúrico o nítrico, sí podemos describir el protón así, pero para los ácidos débiles tenemos que explicarlo, por ejemplo, de esta manera. El agua se considera un ácido muy débil. En una manera más realista de ejemplificar esto es: si tienes dos moléculas de agua, el protón que se genere va a ser atrapado por una molécula de agua, y en vez de tener H2O vas a tener H3O. Entonces, ¿por qué 3? Porque una molécula de agua atrapa ese protón, entonces es una molécula de agua con un hidrógeno extra y una carga positiva, mientras que el OH queda libre. Otra manera de explicarlo un poco más compleja es si participan tres moléculas de agua. Entonces, entre dos moléculas de agua van a atrapar ese hidrógeno. Entonces, deberías de tener 4 hidrógenos, más el protón ahora tiene 5. Tienes 2 oxígenos porque son 2 moléculas de agua. Entonces, la fórmula de ese compuesto, de este complejo, mejor dicho, porque son 2 moléculas de agua más un protón, es H5O2, más el hidroxilo que se libera. Una manera más compleja, entonces, es cuando participan 4 moléculas de agua, entre 3 moléculas van a estar soportando ese protón y queda el hidroxilo libre. Entre más complejo es esto, es más cercano a la realidad. De hecho, aquí es todavía más cercano a la realidad. Entonces, cuando participan 4 moléculas de agua, el protón queda soportado por 3 moléculas de agua, mientras que el hidroxilo queda soportado por una. Entonces, cuando se ioniza el agua, el protón normalmente no queda así. Nada más en algunos casos de algún ácidos muy fuertes se puede representar de esta manera. En ácidos débiles se debe de representar de alguna de estas otras maneras. Y entre más moléculas estén soportando al protón, menos móvil es ese protón, y por lo tanto se puede mover menos. Esto explica por qué el agua puede pasar las membranas plasmáticas de las células, mientras que un protón no. Porque el protón, aunque fuera más chiquito, debería de pasar, pero no. En realidad no es más chico.
porque se encuentra rodeado o soportado por otras moléculas. Lo mismo el OH, debería pasar la membrana porque es más pequeño que una molécula de agua, pero en realidad el OH también se encuentra soportado por una o más moléculas de agua. Entonces, por esta razón es que los iones del agua no pasan las membranas plasmáticas, mientras que el agua en forma desionizada, es decir, en esta forma, sí puede pasar. Y bueno, las tres teorías para explicar lo que son los ácidos y las bases son la de Arrhenius, que ya vimos brevemente, la de Bronsted y Lowry, que vamos a ver, y la de Lewis. Para Arrhenius, su teoría tiene algunos problemas, y es que se limita principalmente a soluciones acuosas. Si tu solución es un alcohol, una acetona o un aceite, no aplica. También no explica por qué algunas sustancias se pueden comportar como ácidos o bases dependiendo del pH, como es el caso del bicarbonato o la glicina. También, bueno, estas sustancias les llama anfóteras o anfotéricas, y también no explica el por qué, aún sin tener hidrógenos disponibles, una molécula puede ser ácida, o también porque puede ser alcalina sin tener OHs. Entonces, para eso surgen las otras dos teorías. En la de Bronsted, para Bronsted, un ácido es una sustancia que es capaz de donar protones. Pero a diferencia de Arrhenius, no necesitas tener carga eléctrica neutra. Y tampoco se limita a solución acuosa, puede ser otra solución. En el caso de una base entonces también la define como una sustancia que es capaz de aceptar protones. O bien puede generar hidroxilos, pero de manera indirecta. Por ejemplo, si tienes agua más amoníaco, si esta agua se disocia generando un protón, ese protón va a ser atrapado por el amoníaco, y entonces ahora vas a tener 4 hidrógenos y un nitrógeno con una carga positiva. Este ion se llama ion amonio. El amoníaco se convierte en amonio y entonces el OH queda libre. Entonces por eso es que el amoníaco en agua es alcalino, porque este es muchísimo menos móvil que este. Algo importante aquí es que no puede existir un ácido sin una base. Cuando se disocia una molécula generando una carga positiva y una negativa, a la positiva ese es el ácido conjugado y la negativa es una base conjugada. En este caso, este ácido conjugado es muchísimo menos móvil que la base conjugada. Entonces, esta base es la que actúa alcalinizando el medio. Y bueno, algunas aplicaciones de los anfóteros es, por ejemplo, el nitrógeno se utiliza para hacer buffers, porque cuando está unido especialmente al carbono tiene la capacidad de donar de aceptar protones en medio ácido y donarlos cuando está en medio alcalino. También los hidróxilos, sobre todo de los metales del grupo B, como el hierro, el cobre, el mercurio, tienen esta propiedad. Esto es súper importante para cuando veamos la formación de quelatos. Y bueno, también es importante para las propiedades redox que van a tener los hidróxidos metálicos. Y bueno, otra cosa que hay que marcar aquí entonces es cuando tú tienes un ácido débil y lo haces reaccionar con agua, se llama ácido débil precisamente porque la base conjugada que genera es menos activa que el ácido. Entonces, este ácido débil no podríamos explicar bien que se desprende de su protón así tal cual, sino que el protón reacciona con el agua generando este ion, el cual es menos activo que el protón solo de un ácido muy fuerte. Entonces, aquí tienes ácido fórmico, aquí tienes ácido acético. El ácido acético entonces al reaccionar con agua forma el ion acetato, y aquí tenemos el protón solvatado con una molécula de agua. Lo mismo sucede en el sentido más estricto con algunos alcoholes. Por ejemplo, el fenol inicialmente fue llamado ácido fénico porque se pensaba que era un ácido. Hoy se sabe que no, que nada más es un alcohol, pero tiene esta misma propiedad en agua, que cuando reacciona con el agua, entonces genera una base conjugada de fenol más el protón. Y bueno, para la teoría de Lewis, entonces una base es aquella sustancia que dona un par de electrones, mientras que un ácido es aquella sustancia capaz de aceptar un par de electrones. Y es importante recordar que los electrones de no enlace son los que participan aquí para poder distinguir un ácido o una base. ¿Por qué? Porque una base tiene que tener electrones de no enlace disponibles, y un ácido debe de tener los orbitales disponibles pero sin electrones.
Entonces, en la estructura de Lewis vemos, por ejemplo, el yodo que está en la familia 7, tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Y cuando se enlaza consigo mismo en el enlace covalente comparten un par de electrones. Este par de electrones se representa con una línea, este es el enlace covalente y se forma esta estructura. Entonces, todos estos electrones que están rodeando a los yodos son atractores para sustancias que tengan déficit de electrones. Por ejemplo, en el caso de polímeros de glucosa como almidón o celulosa, se unen con el yodo dando compuestos azules muy coloridos. Por ejemplo, el azul de algodón es un azul muy intenso. Aquí vemos, por ejemplo, el hidrógeno y el carbono están compartiendo un par de electrones. El hidrógeno nada más tiene uno, el carbono tiene 4. Entonces comparte sus 4 electrones con 4 hidrógenos, quedando de esta estructura el metano. El dióxido de carbono, vemos aquí que el carbono comparte sus 4 electrones con 2 oxígenos. El oxígeno comparte 2 electrones con un carbono. Entonces estos 2 electrones que están compartiendo, cada uno es un enlace covalente y entonces se va a ver así. De esta manera, quedando electrones de no enlace, los cuales pueden atraer algunos ácidos. Y bueno, ya hablando en sentido estricto, cuando hablamos de ácidos débiles, también se pueden comportar como bases débiles. Y entonces un ácido o una base débil, que está en función del pH, si es un ácido o es una base, se dice que un ácido o una base débil son aquellos que donan o aceptan protones dependiendo del pH. Esto es según la estructura de Bronsted. Y bueno, el comportamiento y el grado de porcentaje se puede medir con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde el pH es igual al pKa más el logaritmo de la relación de la concentración molar de la base conjugada entre la concentración de ácido. Vamos a ver un ejemplo práctico que es el ácido fórmico. Entonces, el ácido fórmico tiene un pKa de 3.75. Se puede representar de esta manera o de esta otra, mientras que la base conjugada, que va siendo una sal metálica de ese mismo ácido, sería un formiato. Este es formiato de sodio, se puede expresar así. Este es formiato de potasio, este es formiato de calcio y formiato de magnesio. Estos ya son complejos, se pueden expresar de esta manera. Estas son las bases conjugadas. En el caso, por ejemplo, del acetato, entonces el acetato tiene un pKa de 4.7 y tenemos esta forma para el ácido acético, mientras que para la forma de la sal metálica, el acetato o la base conjugada, tenemos esta forma, si es acetato de sodio, acetato de potasio, acetato de calcio o acetato de magnesio. Vamos a ver el comportamiento del ácido fórmico ante el pH. Para eso vamos a hacer una titulación virtual de 100 mililitros de ácido fórmico en una concentración 1 normal, y lo vamos a titular con hidróxido de sodio 10 normal. Entonces, lo primero que hay que hacer es plantear la ecuación que va a suceder. Tenemos X concentración de moléculas o de moles del ácido fórmico. Le vamos a agregar Y cantidad de moles del hidróxido de sodio. Entonces vamos a tener ácido remanente. Este remanente que va a quedar es X menos Y. Y como van a reaccionar químicamente, entonces este sodio va a desplazar a este hidrógeno y se va a formar formiato de sodio en una cantidad Y, que es la cantidad de sodio que estamos agregando, y entonces este hidrógeno pasa para acá y se va a formar agua, y la cantidad de agua que se va a formar también es Y. Y bueno, entonces en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, sustituyendo los valores, el pH va a quedar como el pKa del ácido más el logaritmo de la concentración de Y que tengamos entre X. Y bueno, entonces vamos a hacer la simulación virtual. Para ello vamos a ver los siguientes parámetros. Estas son las unidades. Este es el volumen en mililitros que vamos a agregar de la base. Son los moles que tenemos de la base que estamos agregando. Los moles del ácido remanente. Aquí vamos a tener la relación de la concentración molar de la base entre la concentración molar del ácido, el logaritmo de esa relación. Aquí nada más replicamos el mismo volumen que tenemos aquí y vamos a calcular el pH. Entonces, para ver esto, el número de moles que tenemos del ácido es igual al volumen inicial del ácido por la molaridad del ácido. Entonces, el volumen inicial, por eso es N0, del ácido fórmico es 0.1 litros, es decir, 100 mililitros que teníamos,
por la concentración molar, que quedamos que era 1 mol sobre litro. Entonces la cantidad inicial que tenemos de ácido es 0.1 moles. Mientras que para el hidróxido de sodio, la cantidad de moles de hidróxido de sodio que estamos agregando es el volumen del hidróxido que estamos agregando en litros por la molaridad de dicho ácido. Entonces el remanente o el número de moles finales del ácido fórmico es igual a las iniciales menos las moles de hidróxido de sodio. Ahora, entonces la relación la vamos a calcular de esta manera. Como es una concentración molar, es igual al número de moles finales que tengamos del ácido fórmico entre el volumen. Y este es el hidróxido que hemos agregado entre volumen. Pero como los dos volúmenes son iguales porque están en el mismo recipiente, se pueden anular, quedando únicamente entonces las moles finales del ácido entre las moles de el hidróxido que agregamos. Los parámetros que vamos a estudiar. Este volumen, que es el volumen de hidróxido de sodio en mililitros, son volúmenes que había estudiado previamente, que son los que me dieron mejores resultados en la gráfica para una mejor visualización. Al inicio empezamos con volúmenes muy pequeños. Aquí este volumen es 12.5 microlitros, es decir, un microlitro es cuando divides un mililitro en 1000 partes. Bueno, aquí estoy agregando 12.5 de esas milésimas. Aquí son 25, aquí son 50, aquí es la décima parte, 100 microlitros, o la décima parte de un mililitro, y así aquí es donde apenas agrego un mililitro al matraz que tenía hipotéticamente de 100 mililitros. Así hasta que logro un volumen de equivalencia de 10 mililitros. El volumen neto de 10 mililitros no lo agrego porque entonces tendría un remanente de 0. Hay que evitar los ceros completamente cuando trabajamos con logaritmos. Ahora, entonces, los moles de hidróxido de sodio que estoy agregando es este volumen, pero hay que transformarlo a litros. Entonces, precisamente esta es mi columna B5, dividida entre 1000 para transformarla a litros y multiplicado por la normalidad, que es de 10. Entonces, por eso es que nos da esto. Entonces, aquí ya nada más es corriendo la columna. De hecho, vamos a hacerlo. Ahí está. Entonces estos son los moles que hemos agregado. Ahora, los moles de hidróxido remanente que vamos a tener son estos. Entonces es el 0.1 que habíamos calculado debido a que son 100 mililitros, es decir, es 0.1 litros, multiplicado por la molaridad que teníamos en el matraz del ácido, que es de 1, entonces 0.1 por 1 da 0.1, y a este 0.1 le voy a estar restando los moles de hidróxido que voy a estar agregando. Entonces también recorremos este valor. Y así es como lo vamos a tener. Ahora, hay que hacer la relación de la base conjugada entre el ácido. La base conjugada, es decir, la sal de formiato que se está formando, es exactamente la misma cantidad de hidróxido que estoy agregando. Entonces, nos pasamos a la segunda, que es esta, entre la cantidad de ácido remanente. Entonces tenemos esta relación, recorremos, ahora sacamos logaritmo a esa relación, y nos queda esta cantidad. Entonces, para cada uno de los valores que hemos propuesto, sacamos el logaritmo. Ahora, este volumen nada más es para hacer la gráfica, es el volumen que hemos adicionado. Entonces, para hacer la gráfica voy a utilizar esta muletilla, nada más es el volumen que ya había estudiado previamente, solamente para que quede la gráfica lo mejor posible, lo más didáctica que se pueda. Ahora, el pH es igual al pKa, que en este caso para el ácido fórmico es de 3.5, más el logaritmo de la relación de la base conjugada entre el ácido, es decir, esta columna. Y entonces recorremos el valor y ahí está. Ahora, ya nada más para hacer la gráfica, vamos a utilizar únicamente estas dos columnas, que esto es lo que nos interesa para fines didácticos ahorita.
Entonces vamos a insertar la gráfica. La que queremos es de este tipo. Y no se deja. Ahí está. Ahí está. Entonces lo que estamos viendo aquí es que al ir agregando varios mililitros de hidróxido de sodio al inicio con pequeñas cantidades, es decir, aquí estamos agregando 12.5 microlitros, logramos aumentar el pH hasta en una unidad. No habíamos agregado ni siquiera un mililitro aquí, cuando el pH ya había aumentado más de una unidad. Sin embargo, al ir adicionando más, al ir agregando ya desde 1 aproximadamente hasta 9, realmente el pH nada más aumentó 2 unidades. Esta es lo que se conoce como la curva buffer, porque aquí estabiliza el pH ante una gran cantidad de hidróxido. Finalmente pierde esa propiedad también cuando esta relación tiende a ser muy alta. Aquí lo vemos, aquí ya estamos hablando de 999 y aquí también de una milésima la relación. Entonces la máxima capacidad buffer es precisamente cuando estamos trabajando en el pKa, cuando tenemos una equivalencia de 0.5, vean que tienes equivalencia de 0.5 moles de hidróxido, 0.5 moles del ácido. Aquí la relación da de 1 y entonces logaritmo de 1 es 0. Entonces precisamente estamos trabajando con el pH va a ser exactamente el mismo que el del pKa. Entonces precisamente a un pH de 3.5 es aquí en el centro donde tengo mi máxima capacidad buffer. Y bueno, ya nada más recapitulando lo anterior, vamos a realizar la curva paso a paso. Entonces, primero estamos agregando un volumen muy pequeño de 12.5 microlitros, 25 microlitros, y vemos que aquí hay un cambio en estos 12.5 microlitros de diferencia, hay un cambio de 0.3 unidades en el pH, y aquí se ve. O sea, ni siquiera a la escala que estamos trabajando se logra apreciar la cantidad de volumen que estamos agregando y sí un cambio en el pH. Entonces vamos a agregar igual otros 25 microlitros más. Tampoco es muy apreciable la cantidad. Sí se ve un desplazamiento muy pequeño en los cuadrados, pero es muy pequeño y la cantidad de pH que está aumentando sí es considerable. Y así sucesivamente, entonces agregamos ya hasta un tercio de mililitro. Al agregar 0.3 mililitros, entonces ya vemos que prácticamente aumentó un poquito más de una unidad de pH y el volumen que estamos agregando es nada. Significa que es esta solución del ácido a un pH muy pequeño no tiene la capacidad de retener el pH, sino que se dispara muy fácilmente con una adición pequeña. Aquí vemos que hay un cambio en el comportamiento. Aquí ya empieza a tener una regulación. Aquí vemos a partir de 2 mililitros, al agregar 4 mililitros, que prácticamente no hubo mucho incremento en el pH. Seguimos agregando, ya agregamos 6 mililitros, entonces de 2 a 6 mililitros estamos agregando 4 mililitros y el pH solamente ha aumentado 1, mientras que aquí logramos ese mismo cambio con volúmenes muy pequeños. Aquí es donde logramos ver que tiene el efecto buffer, es decir, amortigua el pH. Y vemos que este efecto se mantiene prácticamente desde 2 hasta 8. Eso es lo que se conoce como capacidad buffer. Aquí ya está saliendo de esa curva y nuevamente no es capaz de regular el pH al adicionar más álcali, más hidróxido de sodio. Entonces, ese es el efecto buffer. Ya la gráfica queda en escala de esta manera. Entonces, el amortiguamiento se da a lo largo de esa recta que habíamos visto. Y para el pKa del ácido fórmico, que es de 3.5, vemos que tiene su máxima capacidad buffer. Y ahí está. Y bueno, ahora lo que vamos a titular es exactamente al revés. En vez de titular el ácido fórmico, vamos a titular el formiato de sodio, pero ahora en vez de usar hidróxido de sodio, vamos a utilizar ácido clorhídrico. Nuevamente es el mismo volumen, son 100 mililitros. Está a una molaridad de 1, un mol de formiato de sodio, y lo vamos a titular con ácido clorhídrico, pero 10 molar. Entonces los moles iniciales que tenemos de la sal es 0.1 litros por 1 molar, esto es igual a 0.1 moles. Entonces para sacar el volumen de equivalencia que necesitamos del ácido para lograr
que toda la sal se convierta en ácido es 0.1 moles de acetato de formiato que tenemos entre la molaridad que teníamos del ácido. Esto es 0.01 litros, es decir, 10 mililitros. Nuevamente vamos a agregar esos 10 mililitros. Para hacer esta simulación propuse unos valores de volumen en mililitros. Nuevamente inician con volúmenes muy pequeños y va aumentando exponencialmente el volumen hasta que después alcanza cierto valor, que para mí me parecía bien 0.5 mililitros, y de ahí va aumentando linealmente y de nuevo empieza a aumentar, pero ahora exponencialmente a la inversa. Entonces, para calcular los moles adicionados, nuevamente es la fórmula de los mililitros que tenemos aquí del ácido multiplicados por 10, que es la molaridad del ácido, y divididos entre 1000 para transformarlo en litros, quedando de esta manera. Para sacar los moles de la sal que quedan restantes, que es el formiato de sodio, entonces son el 0.1 que teníamos de la sal menos lo que se va formando del ácido fórmico. Esta relación es nuevamente la concentración de sal entre la concentración del ácido. Entonces es esta columna entre esta otra columna, nada más es la relación. Entonces lo que sigue es sacar el logaritmo, que es prácticamente nada más esta columna, logaritmo de esta columna. En esta otra lo único que estamos haciendo es copiar el volumen que vamos adicionando. Y en esta otra lo que hacemos es utilizar la fórmula de Generos-Hasselbalch, que es pKa, que en este caso es 3.5, más el logaritmo de la relación de concentraciones de la sal y el ácido. Entonces, prácticamente lo único que hacemos es recorrer estas, así, y entonces graficamos. Insertar, gráfica. Nuevamente lo que nos sirve aquí es la de dispersión, y aquí nosotros vemos la distribución de los puntos. Nuevamente a volúmenes muy pequeños veíamos cambios increíbles. Se ve una etapa lineal y también el cambio al final. Con volúmenes pequeños logramos grandes cambios de pH. De hecho, precisamente aquí estamos graficando el efecto que tuvo un microlitro, es decir, la milésima parte de un mililitro. De hecho, lo podemos, si hacemos una pequeña gráfica nada más de esto, observamos que estamos agregando microlitros aquí y el pH está bajando más de una unidad. Y bueno, entonces ahora ya nada más para terminar vamos a ver el efecto del comportamiento tanto del ácido como de la base con respecto al pH. El comportamiento de los ácidos débiles, vamos a ver el comportamiento de la especie con respecto al pH. Entonces, de los datos que teníamos ya anteriormente, lo único que vamos a hacer es otra gráfica. Esta gráfica es nada más para ver la cantidad de ácido que hay con respecto al pH. Entonces, lo único que voy a hacer es copiar esta columna aquí para poder utilizarla como eje Y. Y utilizamos como eje X el pH y observamos esto. Insertar gráfica, distribución, y vemos esto. Esa es la cantidad de ácido, los moles del ácido presentes de acuerdo al pH. Entonces vemos que prácticamente se mantiene casi el 100% de composición del ácido a un rango de pH considerable. Sin embargo, cerca del pKa, es decir, aquí en el pKa, que es de 3.5, tengo exactamente el 50% de la composición. Vamos a ver ahora el comportamiento de la base. Entonces, la base es muy similar.
Lo único que voy a hacer es copiar las columnas. Inserto la gráfica. Y vemos exactamente el efecto contrario. Entonces, a grandes cambios de pH al inicio, la base no tiene mucha presencia, su fracción molar es prácticamente cercana al 0, a pH cercano a 1, a 0, a 2 incluso, todavía no hay presencia importante. Y aquí lo logramos ver, que a pH de 2 apenas tenemos 3 milésimas de mol. Después ya cerca del pKa ocupa el 0.5% y nuevamente no va a alcanzar un valor mayor al 100%, que es el 0.1, que es lo que tenemos. Igual, ya cuando estás del pKa 1 o 2 unidades más adelante, ya tienes prácticamente el 100% de la composición. Y bueno, entonces el comportamiento que vamos a tener del ácido y de la base, más bien la composición de cada uno, depende directamente del pH. Y esto es importante conocerlo para poder diseñar buffers o amortiguadores. Entonces, ya nada más recapitulando la última parte, este es el pKa. Aquí en esta escala es la escala de pH. Este sería el pKa más 0 unidades de pH. Aquí en el pKa voy a tener el 50% de la composición de la base y del ácido. Si me muevo una unidad adelante del pH, voy a tener que la cantidad de ácido va a disminuir desde el 50 hasta el 90%. Y que la cantidad de la base va a aumentar desde el 50 hasta el 90%. Aquí es el 10, aquí es el 90. Entonces, si me muevo 2 unidades adelante del pH, entonces la cantidad de ácido va a ser solamente el 0.9%. Si me muevo 2 unidades de pH, entonces la cantidad de la base va a ser de 99%. 3 unidades después es 0.09% y aquí es 99.9%. Lo mismo hacia atrás, una unidad de pH hacia atrás del pKa, entonces voy a tener que la composición de la sal solamente es el 0.9%, mientras que la composición del ácido es el 90%. 2 unidades atrás, la sal, o la base conjugada mejor dicho, cae hasta el 0.9%, y este es el 99%. 3 unidades atrás, la composición de la sal cae hasta el 0.09%, y aquí la composición del ácido es 99.9%. Y bueno, se enfatiza eso porque es el comportamiento más importante que tiene que quedar claro para diseñar los buffers. El diseño de buffers utilizando la ecuación de Henry-Hasselbalch lo vamos a ver en el próximo video. Y bueno, hasta la próxima.